En este momento, en este Can Cristiano de la Tarde, recibimos a la más esperada de los jueves, una de las personas más queridas de este equipo del programa y que está con nosotros desde ya, pues, para compartir como siempre su, lo que nosotros le llamamos, Félix Núñez, la nota editorial. ¿Cómo? Nuestra querida Adelfa Taveras. Bienvenida como siempre, Adelfa. Muy buenas tardes, equipo. Buenas tardes a todos los radioescucha que como todos los días y principalmente hoy jueves nos acompaña en este trayecto en ruta a sus hogares. Así que el Señor les bendiga a todos y como siempre es un placer compartir con ustedes a través del programa. Oye, yo Amén, me amén. siento, ¿Cómo va todo, chicos? yo me siento que estoy como en la mega, ¿Cómo ¿Cómo así? qué? ¿Cómo en la así? mega. Me siento internacional. No sé a qué se debe. Lo que pasa es que sus seguidores son de todas las partes del mundo y por eso tú te sientes así como en una Señores, emisora, así recuérdense como que que, nosotros ¿eh? Mm. Nosotros somos una emisora internacional, porque ajá, ahora mismo, Lógicamente. ¿en qué estamos en Italia? Allá Eh, en Roma. Ajá. Tanto exacta. los ojos puestos en nosotros. Claro que sí, Bueno, claro que tiene sí. razón. Entonces, Exactamente. chicos, y hay algo que me preocupa. Como la mayoría sabemos, en el mes de abril se celebra, o no, se celebra la concientización hacia las personas con autismo. Y se hicieron muchas actividades con relación a este tema, que ha tenido muchos avances, pero en nuestro país ha estado un poco rezagado el desarrollo. Y me llamó mucho la atención porque hace 2 días se hizo viral una noticia que el Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-Juvenil y la Familia, el CIADIF, notificaba que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, quitaba la cobertura a las terapias con personas para diagnósticos de TEA o del espectro. Señores, eso da pena. Eso da pena porque todo el mundo sabe lo costoso que son las terapias o la evaluación diagnóstica para un hijo en una familia que tenga un niño con una condición del espectro o del autismo, como la mayoría le conocemos. Yo recuerdo que mi primera participación en el programa fue justamente con este tipo de tema. Yo trabajé durante mucho tiempo en un proyecto internacional que trabajaba con jóvenes con ciertas discapacidades o limitaciones. Y de verdad que es un tema que me toca muy, muy de directo, porque lo que se vive con esas familias, que muchos eran de escasos recursos, porque es costoso para los que tienen los recursos, imagínense para aquellos que no lo tienen, que tengan que buscar un promedio de 5.000 pesos semanales solamente para una terapia de un niño, en un país donde la mayoría no ganan 30.000 pesos mensuales. Y eso es deprimente, eso es deprimente. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego, con tantos avances que hemos tenido y con tanto presupuesto, veía que el senador del distrito tenía una entrevista hace poco y él decía, con un presupuesto como el del 4% en educación, ¿cómo es posible que todavía no haya inclusión o un centro especializado para ese tipo de niños? Porque en gobiernos anteriores, y esto no es partidario, esto es una realidad, en gobiernos anteriores se dieron pasos significativos. No, 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 señora, yo vuelvo y te digo, cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, no era, era un proyecto internacional, no tenía que ver absolutamente nada con partidos. Y yo lo viví. Yo trabajé ahí 7 años. O sea, yo llegué a ver personas que llegaban llorando porque sus hijos eran atletas paralímpicos y no tenían ninguna respuesta del Estado. O sea, no es un tema de ahora porque está el PRM, es un tema que ha venido año tras año y que se queda ahí en unas políticas momentáneas. Reconozco que en gobiernos pasados, específicamente la primera dama Cándida Montilla, hizo lo que era el CAI, pero fue uno.
en un país de millones de personas, donde hay un grupo de niños autistas que son bastantes y cuyos recursos los padres no tienen para costear. ¿Por qué se hizo famosa una supuesta neurocientífica? por la ausencia Entonces, vuelvo y te digo, no de es un algo ni siquiera servicio. partidario, es Sí, una sí, realidad. sí. Se supone que desde el Estado se deben de crear políticas públicas que salvaguarden a esas personas con limitaciones. Y una de las razones por la que esa muchacha se hizo tan famosa y tenía tanto poder en esa área es porque ¿quién competía? Nadie. No había otro centro que No, 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 pudiera no. competir con ella. No, y de hecho siempre se dijo que ella de por sí tenía que ¿cómo se llama esto? Su centro tenía calidad. Muchas personas decían que tenían que en ese centro habían profesores y entrenadores y personal que ciertamente estaban muy bien capacitados. Ahora Y debo el decir problema lo que tenía ella. yo conozco una niña que fueron trabajándola en ese centro y yo vi, les puedo decir que yo vi los avances. O sea, había un personal capacitado y lo peor fue que se cerró un centro con personal capacitado en vez de redireccionar a ese personal. Porque es que la intención no es resolver la situación, la intención es crear el caos. Eso es lo que el Estado, lo que el Estado quiere y lo que el Estado busca, desde mi punto de Lo que vista. pasa es que lamentablemente, que es un pro y un contra que tiene el gobierno actual, asume mucho las causas sociales en redes y le da una respuesta rápido, pero pocas son constantes. Es un Es simplemente problema. un vamos a callar y punto. Tú Pero sabes, en el caso de esta, los padres que tienen cierto nivel de posibilidad, van a tener que desprenderse de de sus hijos, y me refiero a desprenderse porque van a tener que enviarlos a Estados Unidos, los que tienen la posibilidad, porque no confían y aquí no hay un centro, ni fuera del CAE o el CAI, que cumpla con los requerimientos para dar terapias a los niños con TEA y con síndrome de existen muy asistio. buenos, Félix, Sí, pero que son profesionales. demasiado caros. Es mejor llevarlo a Estados Ese es Unidos. el problema, que son demasiado Claro. costosos. Yo tengo una amiga, su hijo nació en Estados Unidos y ella determinó dejar a su hijo con su mamá y no tenerlo en Santo Domingo precisamente porque allá no hay garantías que salvaguarden la integridad y el desarrollo de ese niño. Y asimismo, hay muchísimos padres, porque vuelvo y te repito, cuando tú tienes las condiciones económicas que te permiten pagar una terapia privada, es complejo, pero tú lo tienes. Pero hay un grupo de padres cuyos recursos en su casa no le permiten tener esos niños en centros especializados y cuando lo llevan a las escuelas públicas dicen, aquí no hay personal. ¿Cómo es No, posible que un 4%? y es la realidad que no tienen personal esos centros ¿Pero por qué? educativos. ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero por qué? Porque no hay una voluntad. Porque Aquí tú no me hay vas a decir a mí voluntad. que con ese 4% no se ha podido capitalizar un porcentaje de eso para poder darle respuesta, por lo menos, a un plan piloto para ese tipo de jóvenes Pero, Te y de voy a dar la niños. razón por qué el 4% no da. Escúchame, Felipe, Porque lamentablemente es para robárselo. pero No es para otra pero cosa. a veces tampoco hay personal en colegios. Hay, Ah, esa es hay, otra. hay colegios que tienen la posibilidad, pero ya porque incluso se especializan un poco más en esa área. Porque Pero los también, padres pueden pagar, porque ahí es sí, que sí. entra. Si tú no le permites, ¿qué se decía hace mucho tiempo de los maestros? Que estaban mal capacitados, que no estaban capacitados para dar clases. Eso es lo que decían. Pero hubo un tiempo reciente que los mejores maestros de los colegios se iban para las escuelas públicas. Sí. Sí, sí. O sea que la escuela Reciente. pública pagan 60. En la escuela Gracias. pública te pagan 60. Gracias. Trabaja Entonces, cuando poco. se crean políticas, en este caso, buenos sueldos Escúchame o los No, maestros. pero beneficios se marginales, trabaja igual con la diferencia. hacen el crossover, papá. Sí, sí, claro, Adelfa, claro. Hacen el crossover de una vez. Entonces, pasa lo mismo. Hay muy buenos profesionales, personas muy capacitadas en el área. Y cada día hay más gente que se preparan para trabajar ese tipo de diagnóstico.
El tema es pagarlo, porque lamentablemente ya se sabe que hay que pagar para eso, para eso. Bastante, bastante caro, hay que Hay que pagarlo. pagar. Entonces, en la mentalidad de nosotros los dominicanos, yo no fui a la universidad a quemarme la pestaña, para nada, nada. No. Mira qué Porque hay pasa. una vocación de servicio y hay una profesionalidad. Pero hay personas que solamente tienen un título, no la vocación. Mira qué es lo que pasa, Delfa. Tenemos el 4% y esta situación que afecta a todos los padres y a los niños con espectro autismo. El Estado, porque no es una situación de este gobierno, nadie ha dado pie con bola. El Estado dominicano, con este 4%, en vez de robárselo, lo que se lo están llevando entre las uñas, en vez de hacerlo, lo que tienen que hacer es seleccionar personal capacitado para prepararlos a un terapeuta. Mira, te vamos a y distribuirlos en los diferentes centros politécnicos y demás, en las escuelas primarias. Pero no negociar con eso porque es un negocio que tienen. Entonces no quieren hacerlo, no es porque, es más, si lo hacen así y terapeutas capacitados le colocan el sueldo que realmente llevan en una combinación con salud pública y educación, el CAI no debería ni existir. Pero hace unos días atrás vi algo que me impactó mucho y me dolió. Y era ver a Leondi Osoria Sí. llorando en el palacio. Fue un video que quizás no tuvo la viralidad que han tenido otros videos, pero fue triste verlo, porque ellos en espera de un turno para preguntar sobre la ley. Que la ley se iba a aprobar, se iba a promulgar ese Pero día. no se ha aprobado el Código Penal. No, pero Todavía. la ley está aprobada, la ley para el autismo está aprobada. Se iba a promulgar, Sí. porque el presidente tiene que promulgarla, que no la ha promulgado. Claro. Se iba a promulgar ese día e invitaron a todos los azules, padres azules, Sí. los invitaron y ahí tuvieron muchos. Y al final él tuvo que irse en lágrimas, señores, y el tupé, porque desvirtuaron completamente ese día, Claro, porque tú sabes que a nosotros nos gusta el chisme. No, hombre. Entonces el tupé, porque el presidente debió haber aprobado el momento y dijo, es verdad, nos equivocamos, vamos a promulgar esa ley y a partir de ese momento o poner fecha o promulgarla de inmediato. Yo no sé cuál es el protocolo de promulgar una ley, no lo conozco, pero yo no creo que sea tan complejo, no creo. No lo es, no lo es. Falta voluntad política, pero no de este gobierno, ha faltado voluntad política de la mayoría de los gobiernos que han pasado. Perdónenme por la expresión, señores, pero ¿será que como las personas que pueden ser beneficiadas, los niños que van a ser beneficiados con esa ley y con esas terapias, como ellos no votan, por eso le están dando de lado? Por eso no necesariamente, porque el niño no vota, pero ¿y los papás? No, yo pregunto. Yo estoy de acuerdo porque contigo. El niño no vota y es un voto, pero el papá y la mamá son dos. Pero hay... Yo estoy haciendo una pregunta, tú sabes. Tú sabes. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí, que por eso. Y siempre digo, señores, vámonos todavía más profundo. ¿Cuántas empresas públicas y privadas permiten a personas con limitaciones trabajar? Son pocas. Siempre voy a poner de ejemplo un supermercado muy famoso que no trabaja los domingos. Esas personas tenían en muchos supermercados. Que ya no lo tienen ya. Por eso te digo, en un momento específico, esas personas tenían en su supermercado a los, ¿cómo se llaman estos muchachos? Los empacadores. Sordos. Sí, eran sordos en su mayoría. Yo me encontré y los condoleros, muchos de ellos eran sordos. Y su política era que las cajeras tenían que tener más de 35 años de edad. Creo que todavía en eso se mantiene. En esa parte creo que todavía
Creo que lo todavía, cumple. porque la mayoría de esos supermercados que he visitado mantienen eso. Ahora bien, el tema de los empacadores, que yo entiendo que no es que solo sea exclusivo de personas con limitaciones, es que debe de haber una inclusión real. Mientras seguimos hablando de la inclusión, que solamente la quieren manejar con el tema de la LGBT, vamos a Sí. seguir con el mismo disparate. Hay demasiados temas de inclusión importantes. Yo recuerdo que en mi escuela habían 2 niñas no videntes, pero ha sido la única vez que yo he visto en una escuela tradicional tener personas con limitación. Yo no he visto en el colegio con mis hijos, yo nunca vi un niño con limitaciones, y nunca di que un profesor a cargo de ese niño para que pudiera estar en la inclusión, nada, nada. Tú sabes que en parte yo creo que el Estado Dominicano a lo que le anda corriendo, tú sabes que, según mi punto de vista, a que en el mañana un una persona con TEA llegue al Palacio Nacional. Que una persona con Pero TEA señores, por Dios. llegue a salud pública. Una persona con TEA llegue a educación. Una persona ¿Y con TEA, cuántos O al han estado Congreso. a lo mejor sin diagnóstico? ¿me entiende? Yo entiendo que tiene que ser miedo porque Porque dicen, porque que no se puede. No, es imposible. dicen las malas lenguas, porque obviamente no se pudo comprobar en ese momento, que el doctor Balaguer tenía todas, o no todas, muchas características de una persona del espectro. Ok. Dicen. O sea, que no sabemos. Y yo he conocido personas que uno la ve, que son profesionales, y uno dice, no, mira, este tiene que tener un tema, tiene que tener un tema, porque uno lo utiliza como bullying en casos. Pero hay otros casos que uno sabe que esa persona tiene que tener alguna condición, porque en nuestra época, los profesionales de nuestra edad, señores, el autismo no existía. Usted tenía problemas, era. Usted era un niño hiperactivo, usted era un niño que no podía estar tranquilo, pero usted no tenía un diagnóstico. Es una realidad. El muchachito que fuñía mucho tenía un título, pero no de enfermedad. Ujú. Y si nos ponemos Ok. a ver videos de antes, personas con autismo que lo trataban como si tuvieran problemas mentales, Sí, como porque un han habido, Sí, esquizofrénico. sí, yo no digo pero que no. tenemos que entender también un poquito la condición del tiempo y eso. Señores, ahora que hay información sobre eso, antes eso tenía un solo nombre, que no lo vamos a decir aquí por un Por eso tema de digo. Por respeto. respeto. Sí, pero todo el mundo tenía el mismo manejo, el mismo trato, y hoy es que sabemos que hay diferentes tipos de, de situaciones, vamos a decir, neurológicas, de situaciones de temas conductuales y eso, pero en tiempos anteriores no lo era. Tenían un solo título. Claro, y lamentablemente al día de hoy, muchas familias que quizás no cuentan con la información necesaria, personas que por el origen en el que vienen, todavía Sí. tratan a esos niños de esa manera y lo tratan como un simple muchachito necio que no se está tranquilo, y es otra cosa lo que sucede. Y ese es el otro drama, ese es el drama, yo diría que paralelo, que viven muchas madres y muchos padres con, con sus hijos que tienen esa condición, cuando los familiares que están a su alrededor no entienden esa condición, esa realidad. No, y hay muchos que tienen una negación, Jorge. Hay muchos que no quieren aceptar el diagnóstico. Claro. Hay muchos que se niegan a entender que el niño tiene una condición, y por eso quizás hay tantas campañas de personas importantes, como es el caso de Messi, como es el caso recientemente vi un corredor de motor, personas que tienen una condición del espectro, que son autistas y que han logrado muchísimas cosas, porque hay que entender que las capacidades intelectuales no de todo el mundo son No iguales. todo. Y al final lo que falta es conocimiento y políticas que nos permitan a nosotros tener un mejor desenvolvimiento con esos jóvenes. Yo sueño con el momento, y hace más de 17 años yo trabajé ahí, y desde entonces siempre he soñado con políticas que permitan a esos jóvenes estar incluidos en el día a día en cualquier área, porque muchos de ellos son súper inteligentes, o por lo menos muy disciplinados.
Eso es así. Se necesita de mucha voluntad, se necesita de muchas cosas para poder hacerlo. No es solamente una ley. La ley es importante porque posiblemente es como el punto de partida, pero también crear condiciones en la sociedad, en el país, para que ciertamente ese tipo de cosas puedan ser posibles y no nos quedemos simplemente en un mediante. Porque Bueno, creo sabemos que de muchas cuando se campañas junten que dos, sí, cuando se junten dos o tres empresarios, como el que conocemos de las actividades que se hacen todos los años para los jóvenes, principalmente con síndrome de Down, ajá, cuando se junten dos o tres empresarios que tengan una situación como esa, capaces o más, o el podcast que está haciendo un excelente trabajo, en el caso de Leonti, Charmy y John Wayne, Sí. quizás logremos algo mucho más rápido, porque de verdad se necesita de manera urgente, de manera urgente. Tengo amistades muy cercanas con esos casos y la cantidad de dinero que se tiene que destinar a terapias, eh, los sueldos no funcionan. El sueldo no te ayuda. No, Y ahora no, sin para cobertura, o nada. sea, ¿a dónde vamos a parar? Esto no se sabe dónde vaya a ser. el asalto a mano armada de los seguros médicos de nuestro país, el cartel de los seguros médicos de nuestro país, la hizo otra vez, haciéndola de la No, de ellos otra vez. y el SENASA, que ahí Señores, fue el da asunto. pena lo que se ha convertido Wow. el seguro. Lo que es el Servicio Nacional de Salud, que tengo unos temas ahí con unos hospitales que no le están quitando los beneficios que tenían. Y ahora el tema de la ARS de Senasa es deprimente. Es deprimente. Deprimente. Muy, muy deprimente. Gracias, Adelfa, como siempre, por estar con nosotros. Es un placer para mí siempre. Como debe ser, como debe ser. Vamos a repetirlo, Feli. La más esperada de los jueves. Tú supiste. Gracias, Adelfa. Un abrazo. Los quiero.